Paz de Cristo, hermanos. Nuevamente aquí estoy delante de ustedes para mandarles otro mensaje, hermanos. Este mensaje va a ser acerca de los tiempos y señales que nuestro Señor Jesucristo nos dejó antes de su venida. Y ahorita les voy a leer, hermanos, Lucas 17, del 26, versículo 26 al 30. Y la gloriosa palabra y el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, dice así: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que no entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Así mismo como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Entonces nuestro Señor Jesucristo claramente nos dice en esta profecía que la venida del Hijo del Hombre va a ser como en los tiempos de Noé y los tiempos de Lot. Entonces, esto es nada más para que ustedes se den cuenta por qué nosotros estamos diciendo que estamos en los últimos tiempos, en los últimos días, y la venida de nuestro Señor Jesucristo ya está cerca. Entonces, ahorita les voy a enseñar qué es lo que se hacía en los tiempos de Noé y los tiempos de Lot. Nos vamos a ir a Génesis capítulo 6, versículo 5 al 8 les voy a leer. Génesis capítulo 6, versículo 5 al 8. Y la palabra gloriosa dice así. Entonces, como en los tiempos de Noé, dice la profecía, a ver qué nos dice la palabra en Génesis acerca de Noé. ¿Qué se hacía en los tiempos de Noé? Y la gloriosa palabra dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en el corazón, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he criado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces, la profecía nos dice, como en los tiempos de Noé. ¿Y qué se hacía en los tiempos de Noé? La maldad. La maldad, como en estos tiempos. ¿Cuánta maldad hay en el corazón del hombre? Ya no tienen compasión de nadie. No les importa. No les importa nada. Lo que les interesa son las diversiones, los lujos, todo lo que es del mundo, pero las cosas de Dios ya no les importan. Decían que conocían a Dios. Ellos aclamaban a Dios, pero no lo obedecían. Exactamente como en los tiempos de hoy. Hay tanta maldad, cuánta muerte, cuánto asesinato en esta tierra, secuestros, violaciones, adulterios, orgías, odios, rencores, pleitos. Cuánta maldad hay en estos tiempos que nosotros estamos mirando con nuestros propios ojos. Pero como en los tiempos de Noé, no obedecían. Noé construyó el arca y les habló. Muchos dicen que les predicó 120 años. Y otros decimos que 40 años, porque eso fue lo que dilató Noé construyendo el arca. Y Dios fue el que le ayudó a construir esa arca. Entonces, ¿el arca qué representa? Representa a nuestro Señor Jesucristo. Porque va a llegar el tiempo
Dice la palabra que va a haber escasez de todas las cosas, pero no hambre de comida ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Ya no van a poder escuchar la palabra de Dios. Algo estos corruptos, estos diabólicos, estos hombres van a hacer para que el ser humano no se acuerde de Dios. Pero nunca lo van a lograr, porque el mal nunca puede triunfar con el bien, porque hay un Dios todopoderoso que está en control de todas las cosas. Por eso nosotros confiamos en Él, confiamos en su palabra y tenemos que obedecer su palabra. Entonces, como en los tiempos de Noé, dice, ya les leí que la maldad del hombre era mucha, y sus pensamientos siempre se dirigían hacia el mal. Ahorita el Dios de los hombres, el Dios de los hombres es el dinero, el amor al dinero. Muchos se olvidaron de Dios por hacer dinero. Voy a poner un ejemplo. México. Cuánta maldad había en esos expresidentes, en esos políticos corruptos, por el amor al dinero. Ellos se querían enriquecer, ellos querían todo el dinero de México para ellos solos. No les interesaba absolutamente ayudar al pobre. Y dice nuestro Señor Jesucristo, no se olviden de los pobres, fue lo que les dijo a los apóstoles. No se olviden de los pobres. Pero ahorita la gente anda detrás del dinero, el amor al dinero, y que el amor al dinero, y que el dinero para allá, que el dinero para acá. Hay que confiar en Dios. Entonces, hermanos, para no desviarme tanto, esto es una señal que nuestro Señor Jesucristo nos dejó antes de su venida. Ahora vamos a mirar la otra señal. Ustedes pueden leer el capítulo 6 completo y el 7, para que ustedes se den cuenta más o menos de las cosas. Entonces vamos a leer ahora capítulo 19, versículo 1 y el 8. Nos vamos al capítulo 19. Del 1 al 8 les voy a leer. En los tiempos de Lot. ¿Cuáles eran los tiempos de Lot? Dice, la gloriosa palabra dice así: llegaron pues los dos ángeles, a Sodoma a la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies. Y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfirió, o sea, les insistió. Mas él porfirió con ellos mucho. Y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Estos eran dos ángeles, para que vean que los ángeles comen. No vayan a decir que no comen. Dice, pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, o sea, de la ciudad de Sodoma. Los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. ¿Cómo estaban de pervertidos? Desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. O sea, sácalos para que los violemos. Imagínate tú, hasta dónde no estaba la perversidad del hombre en los tiempos de Lot. Ahora que estamos viendo, lo mismo. Hombres con hombres se casan, mujeres con mujeres. Y hay que tener mucho cuidado, porque nunca se había visto tanto hombre homosexual y tanta mujer lesbiana como hoy en estos tiempos. Los hombres dejan a sus esposas por otro hombre, y las mujeres dejan a sus esposos, a sus hijos, por otro hombre, o se llevan a sus hijos consigo y se casan con una mujer. Tremendo, hermano. Muy,
tremendo. Y esto es penado por Dios, es un pecado horrible. El diablo es el que te lleva a estos extremos. Porque el diablo lo que quiere es destruir tu alma. Porque a él le queda poco tiempo en la tierra. Y él quiere llevarse al infierno con él lo más que pueda. A mí me quiso llevar. Me quiso llevar, pero Dios me apartó. Yo anduve de borracho, de drogadicto. Anduve mal un tiempo. ¿Sí? Pero bendito sea Dios y gloria a Dios que Él me rescató de las garras del enemigo. Me levantó de la basura donde andaba yo. Yo para la gente no valía ni un 5 y tal vez hasta hoy no valgo nada. Pero nunca fui un perdido de la calle, no, jamás. Pero sí cada fin de semana. Cada fin de semana porque yo no tomaba entre semanas. ¿Sí? Yo era borracho de fin de semana, de viernes a amanecer el sábado. No me da vergüenza decirlo. ¿Por qué? Porque mi Señor Jesucristo me rescató hace 20 años, en el año 2000. Me sacó de todos esos vicios, del cigarro, del alcohol y de las drogas. Así es que, por eso yo les digo, hermanos, hay un poder que viene de lo más alto del cielo y solamente Él los puede salvar. Muchos dicen, no, yo puedo dejar los vicios a la hora que yo quiera. Sí, pero ¿tu alma está salvada? ¿A dónde vas cuando tú mueras? ¿Has obedecido el Evangelio, la palabra de Dios? ¿Has obedecido a Dios para que te des cuenta dónde va tu alma? No, no hay que seguir engañados, hermanos. No hay que seguir engañados. Hay que temer a Dios, porque a veces muchos que dicen, muchos hombres y mujeres dicen, ¿qué dirán de mí? ¿Qué irán a decir de mí? No, no te preocupes por lo que diga el hombre, el ser humano de ti. Preocúpate por obedecer a Dios, por temer a Dios. Porque con la gente que quedes bien, nunca te van a agradecer. No, nunca te van a agradecer. El único es Dios. Él es el único que nos ama de verdad. Que nos ama de verdad. Porque hay hombres que cuando se casan y cuando ya la esposa no les sirve, la dejan por otra. Hay mujeres que cuando el esposo ya no les sirve, lo dejan por otro. Por eso te digo que nunca van a agradecerte. El ser humano nunca te va a agradecer, hermano. Lucha por agradar a Dios, por temer a Dios, por obedecer a Dios, por obedecer su palabra. Entonces ya lo demás se te va a dar por añadidura. Los demás te van a agradecer. Pero desgraciadamente y desafortunadamente muchos no creen en la gloriosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Esta no es palabra de hombres, ni fue escrita por hombres. Esta palabra fueron inspirados esos santos hombres de Dios, los profetas, por el Espíritu Santo de Dios. No te confundas, no te engañes. Lee su palabra, léela. Entonces, ahorita te estoy leyendo lo que dijo mi Señor Jesucristo. Que la venida del Hijo del Hombre va a ser como en los tiempos de Noé y en los tiempos de Lot. Y ya les estoy leyendo cuáles son los tiempos de Noé y los tiempos de Lot. Entonces, dice, le dijeron, sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí, ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Ellos no querían las muchachas. Ellos no querían las mujeres. Ellos querían a los hombres para violarlos. Por eso ya estamos viendo las señales. Por eso decimos que la venida de nuestro Señor Jesucristo ya está cerca. Porque estamos viendo todo lo que está pasando. No te dejes engañar, hermano. Lee la palabra. Lee la palabra. Y tú vas a ver. Y te vas a dar cuenta de que estabas engañado. Créele a Dios y créale a su palabra. No te dejes engañar.
Entonces, estas dos señales son las que nuestro Señor Jesucristo, una de tantas, nos dejó para que nosotros nos diéramos cuenta de que ya estaba cerca el día de su venida. No te dejes engañar, hermano, nuevamente te lo repito. Lee la palabra para que tú te informes de lo que Dios quiere. Y yo te digo, mira, al último te voy a leer un versículo para que tú te des cuenta que esta palabra no es palabra de hombre, sino es palabra de Dios. Palabra que está llena del Espíritu Santo, que está llena de poder, y que esta palabra puede cambiar tus pensamientos y tu corazón. Pero hay que luchar, porque el diablo no cesa. El diablo no se cansa todos los días de lucha para destruirnos, para apartarnos del camino, para que nosotros seamos destruidos, para que nuestra alma sea destruida y nuestra alma vaya al infierno. Eso es lo que quiere el diablo. Pero Dios desea todo lo contrario, que tú seas salvo, que tú te arrepientas. No hagan estas maldades. ¿Sí? Entonces, es una cosa terrible y horrible lo que está pasando, hermano, en estos tiempos. Ya los estamos viendo, y esto es nada más para que ustedes se den cuenta de las señales y por qué decimos nosotros que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Así es que si tú no obedeces a nuestro Señor Jesucristo, no obedeces a su palabra, es porque no obedeces a nuestro Padre Celestial, al Creador de todas las cosas. Así es que, hermanos, les voy a leer ese versículo que les dije, que está en Tesalonicenses. Está en Tesalonicenses. Déjame ver. Ok. Está. Déjame ver, hermanos. Está en el capítulo, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, el versículo 13. Dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. No como palabra de hombre, palabra de Dios. Así es que acuérdate que esta palabra no es palabra de hombres, es palabra de Dios. Me desvié un poquito, hermano, para que tú te des cuenta por qué nosotros creemos en la palabra, porque es palabra de Dios, no es de hombres. ¿Te imaginas que la palabra de un hombre te va a cambiar? Jamás. No tiene el poder para hacerlo. Nosotros no tenemos el poder para cambiar a nadie, sino la palabra de Dios, Dios, su palabra y nuestro Señor Jesucristo. Son los únicos que tienen poder para salvarte, para salvar tu alma, para salvarte a ti, para salvar a toda tu familia y a todo aquel que de todo corazón busque a Dios. Hermano, ya te leí las señales, las dos señales, como en los tiempos de Noé y en los tiempos de Lot. Así que si tú quieres leer Génesis capítulo 6, capítulo 7, Génesis capítulo 18 y 19, para que entiendas más de lo que yo te leí. Porque yo te leí nada más un poquito, unos versículos. Hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te dé sabiduría, que Dios te dé inteligencia, pero hay que echarles ganas, porque dice la palabra que los cobardes no heredarán el reino de Dios. Tenemos que ser valientes, fuertes, valientes, con nuestros pies bien puestos en la tierra y la mirada al cielo. No siendo egoístas. No hay que burlarnos de quien, no te burles de quien te predica. No digas que la palabra de Dios es palabra de hombre. No. Esta es palabra de Dios. No le creas a los hombres, créele a Dios, créale a su palabra. Lee la Biblia. Hay muchas Biblias que le cambiaron.
versículos, unas Biblias les pusieron versículos, a otras se los quitaron, les cambiaron palabras, en vez de decir hermanos les pusieron primos. ¿Sí? Entonces, porque son hombres corruptos, para confundirte, para que tú te confundas, para que tú no creas a la verdad, que creas a la mentira. No le creas al palo. No le creas a una estatua. No, créele a Dios y a su palabra. Y vas a ser salvo, hermano. Va a llegar la bendición a tu casa. Vas a empezar a experimentar la bendición en tu casa. Pero como te digo, es una lucha. Yo tengo 20 años luchando, hermano. 20 años luchando para obedecer a Dios, para agradar a Dios, para temer a Dios, para amar a Dios, para amar sus mandamientos, para obedecer todo lo que Él me ordena. Obedezco a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Y los tres son uno, dice la palabra. ¿Y cuál es el uno? Nuestro Señor Jesucristo. Efesios 1, versículo 21. Se le dio un nombre que es sobre todo nombre, que se nombra en este siglo y en el venidero, en este mundo y en el venidero. Hechos capítulo 4, versículo 12. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No te olvides. No hay nadie más que te pueda salvar. No sigas confundido, no sigas engañado. Apártate de toda idolatría. Te lo pido en el nombre glorioso y poderoso de mi Señor y Salvador Jesucristo, hermano. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga tu hogar, tu familia, toda tu familia, tus hijos, tus nietos, tus padres, toda tu familia, tus hermanos. Y que Dios te dé fuerzas para seguir adelante. Confía en Dios, no confíes en lo que dicen los hombres. Confía en Dios y Dios te va a dar esa fuerza para que sigas soportando todos los problemas que vengan a tu vida. Y no te olvides que Dios te está esperando con los brazos abiertos. Es el único que nos ama de verdad. Aquí nadie te va a amar de verdad, solo Dios. El día que tú obedezcas a Dios y obedezcas su palabra, entonces vas a amar de verdad. Mientras no ames a Dios ni obedezcas su palabra, nunca vas a amar a nadie de verdad. Por eso te digo, no te confundas, que no sigas confundido, que no te engañen, para que tú puedas heredar esa vida eterna. Que Dios te bendiga, hermano, y nos vemos para el otro video. Amén.